Bueno, pues hemos estado ya iniciando desde el domingo pasado esta serie de intercambio de regalos. Y hoy vamos a hablar de la temática intercambia tus heridas y Dios te dará sanidad. Intercambia tus heridas y Dios te dará sanidad. Leemos el pasaje que hemos tenido como base, Mateo 2, versículo 9 al 11. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Yo creo que para nadie es un secreto, ¿verdad? Que en la Navidad, que celebramos el nacimiento de Jesús y que el Salvador vino al mundo, pues la idea de dar regalos surge mucho en parte, primero de que Jesús, siendo Dios, se entregó por nosotros, ¿verdad? Siendo el regalo mayor, pero también en este pasaje clásico de la Navidad, donde los reyes del Oriente, los sabios del Oriente, entregaron sus regalos a Jesús después de 2 años de haber nacido, ¿verdad? Algunos en los dramas los vemos a los pastores juntos con los magos, pero la verdad es que los magos llegaron 2 años después, cuando llegan a ver a Herodes, porque la estrella les estaba guiando a donde el Mesías había nacido. Indagando sobre el asunto, Herodes se entera que pues oye, esta gente importante está buscando a un nuevo rey y yo soy el rey. Se sintió amenazado y dijo: voy a matar a todos los niños de 2 años para abajo, con la intención de matar a Jesús y eliminar su supuesto rival, ¿verdad? Del cual él se sentía amenazado. Y llegan los reyes, los sabios del Oriente, que también los llamamos los Reyes Magos, ¿verdad? Y trajeron sus tesoros, trajeron sus regalos para ofrecerlos a Jesús. Pero ¿qué hace o qué hizo que los sabios del Oriente, siendo primeramente extranjeros, porque no eran del pueblo judío, del pueblo escogido de Dios, que era quienes esperaban al Mesías, su Salvador, su libertador, que ellos consideraban iba a venir a libertarlos de la opresión de los romanos? ¿Qué hizo que unos extranjeros quisieran venir desde muy lejos y tomar un trayecto bastante largo para venir a ver a Jesús? Además, ellos eran intelectuales, eran estudiosos de la ciencia y estudiaban las estrellas y los astros, ¿verdad? Y eran intelectuales, ¿verdad? Eran personas sabias y pues personas que se habían realizado en ese ámbito. Entonces no es como que venían a conseguir algo en ese aspecto. Ya se habían posicionado, ¿verdad? En su área de la ciencia muy bien. Además eran pudientes. La Biblia nos habla de cómo venían con toda una compañía de personas, de camellos, de riquezas, de regalos para ofrecer. Entonces eso nos habla de que eran obviamente gente rica, gente pudiente, ¿verdad? Que podrían ir a buscar con un niño llamado Jesús. Entonces, ¿qué hizo? Que además eran reyes, entonces tenían su posición y su distinción, ¿verdad? Que le daba la gente, ¿verdad? Tenían una posición dentro de la sociedad importante. ¿Qué hizo que esta gente, que aparentemente lo habían alcanzado todo y no les faltaba nada, emprendieran tan largo viaje para traer regalos a Jesús y adorarlo? Pues seguramente ellos, al ser intelectuales y estudiosos de los astros y de la ciencia, sabían que lo que estaba por ocurrir, esta conducta de un astro, ¿verdad? Que no era habitual, de una estrella que
anormal, ¿verdad? Que no era, que no estaba, no encajaba dentro de sus estudios intelectuales, ¿verdad? Seguramente ellos dijeron, oye, un suceso tan único y sobrenatural como este no puede ser más que algo extraordinario, ¿no? ¿Verdad? Seguramente también habían en algún momento escuchado la profecía en el libro de Números que hablaba sobre la estrella que guiaba hacia donde Jesús habría de nacer. Entonces seguramente ellos, a pesar de que eran extranjeros y seguramente profesaban otra religión pagana, sin embargo percibieron verdad, que había algo sobrenatural pasando en el ambiente y que Jesús era parte importante de lo que iba a ocurrir para toda la humanidad, cosa que los propios judíos no percibieron. Porque los sabios del oriente percibieron que algo tenía que ver en el ámbito espiritual, y los judíos pensaban que Jesús venía literalmente a sacarlos de la opresión del imperio romano que los oprimía. Entonces ellos percibieron lo que los propios judíos no entendieron, que el reinado de Jesús más que literal era espiritual, y que eso que su intelecto, posición y riquezas no les podía ofrecer, Jesús les podía ofrecer. Discernieron que valía la pena intercambiar sus regalos por los regalos de Jesús. Pues de igual manera hoy en día tenemos tantas oportunidades de realizarnos y alcanzar tantas cosas en diferentes ámbitos, pero aún así no podemos alcanzarlo todo. Al contrario, no podemos evitar experimentar momentos desagradables en nuestras vidas, donde a veces vienen con sufrimientos, con heridas, con dificultades, ¿verdad? Es inevitable, y es ahí donde, al igual que los sabios del oriente, vale la pena intercambiar esa situación por el bien de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere intercambiar tus heridas por tu sanidad. Las heridas desafortunadamente son inevitables. Todos las vamos a pasar. Todos vamos a experimentar, ¿verdad? Momentos de sufrimiento y de dificultad. Juan 16:33 dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Tendrán, no dice algunos van a tener, quizás tengas, dice tendrán. Todos y cada uno de los seres humanos tendremos que experimentar en algún momento u otro, dice, no pocas, muchas pruebas y tristezas. Son inevitables, pero sigue diciendo, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Pero lo cierto es que las heridas son inevitables. Todos experimentamos el dolor y las heridas. Se dice que todos o ya pasamos una prueba, o estamos pasando una prueba, o vamos a pasar una prueba. Pero todos, absolutamente todos, pasamos por tiempo de heridas, de dolor y de sufrimiento. Todos experimentamos esto. Se dice que todos, ¿verdad? Ya pasamos, estamos pasando o vamos a pasar por esto. El amanecer de cada día no siempre encierra experiencias maravillosas y alegres. Quizás el matrimonio que pensabas que duraría por toda la vida terminó desintegrándose a causa del divorcio. Y quizás habías oído del divorcio, pero nunca pensaste que te ocurriría a ti. Quizás siempre fuiste el sano de la familia y ahora enfrentas una enfermedad potencialmente terminal que te tiene bajo control. Quizás pensabas que tu familia parecía tan perfecta, pero resulta que uno de tus hijos intentó el suicidio. Quizás tu padre, en quien confiabas tanto, resulta ser un alcohólico, un vicioso, un adicto. Quizás confiaste en la empresa para la cual has trabajado toda tu vida, en que te iban a asegurar una pensión, iban a cumplir su compromiso de fondos de pensión, y ahora la compañía se ha declarado en quiebra y tu futuro es incierto.
Y podríamos seguir y seguir dando ejemplos de situaciones que llegan sin aviso de repente a nuestras vidas, que nos mueven el tapete debajo de nuestros pies y que traen consigo heridas, dolor y sufrimiento. ¿Entiendes el mensaje? La vida pasa y cosas pasan en la vida y le pasan a todos sin acepción de personas. Mire lo que dice Mateo 5:45: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Hay cosas que les suceden a todos, buenos y malos, justos e injustos. Tanto el pobre como el rico se enferma. El anglo como el hispano pierden seres amados, pasan por el luto, pasan por el dolor. Recuerdo que ahora en el verano que hubo algunos huracanes y allá en México fueron algunas regiones muy devastadas a causa de algunas tormentas, ¿verdad? De la naturaleza. Y recuerdo que en uno de los reportajes de las noticias salieron unos artistas muy reconocidos y muy ricos con propiedades muy distinguidas allá en las zonas playeras de México, saliendo en lancha de sus hogares junto con el que tiene la chocita en el barrio más pobre de la ciudad. Y ahí salían todos juntos, y los ricos con los pobres, porque tanto uno como otro, ¿verdad? Experimentamos las heridas, el sufrimiento y el dolor. Estos no hacen acepción de personas. Las pruebas, las heridas no respetan niveles sociales, económicos, intelectuales, no respetan edades, géneros ni razas. Dice Primera de Pedro 1:6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Note la expresión, si es necesario. Dirá usted, ¿no sería mejor que no tener que pasar por ninguna dificultad? ¿Por qué es tan necesario? Dice un dicho, ¿verdad? Que escuchamos por ahí de mucho tiempo, ¿verdad? Sin dolor, sin ganancia. Sin dolor, sin ganancia. Y mire cómo lo dice la Biblia, Proverbios 14:4: sin bueyes, un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. En otras palabras, el estiércol ocurre, la suciedad del animal ocurre en el establo, pero ocurre y nos dice que hay vida y que hay abono. Sin embargo, mucho más bien que mal sale de un buey trabajador. Por tan feo que sea eso, mucho más bien sale de un buey trabajador. De hecho, si el pesebre está limpio, no hay vida en lo absoluto. Los cementerios están limpios porque no hay vida allí. Entonces, tanto cosas buenas como no tan buenas suceden en la vida. La clave es qué hacemos con las cosas buenas y no tan buenas que nos suceden. A veces las cosas no tan buenas llegan porque o somos culpables en parte, o simplemente no somos culpables, pero llegan a nuestras vidas. No las podemos evitar. No obstante, es lo que hacemos y cómo reaccionamos a esos sucesos lo que hace y marca la diferencia. No podemos elegir el dolor que atravesamos ni las heridas que experimentamos, pero podemos intercambiarlas por lo que Dios nos ofrece. Podemos quejarnos y sentirnos miserables y decírselos a todo el mundo, o podemos confiar en Dios, quien es digno de confianza, y que si le entregas tus heridas, Él será capaz de sanarlas. Él será capaz de sanarlas. Tú decidas. ¿Le intercambias tus heridas a Dios por su sanidad que te ofrece? ¿O sigues y te hundes con esa dificultad, con ese sufrimiento, con ese dolor? Dios quiere regalarte sanidad a cambio de tus heridas. Número 1, Dios te regala sanidad a cambio de tus heridas. Es una verdad que usted tiene que llevarse presente este día.
Dios quiere hacer un intercambio con nosotros. Él quiere intercambiar ese dolor, esa herida, ese momento difícil para regalarte la sanidad que tú necesitas. Primera de Pedro 5:10 dice: en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Dios nos dice: vas a pasar por el sufrimiento, pero después de haber pasado por ese sufrimiento va a llegar la restauración, va a llegar la sanidad, va a llegar el sustento, va a llegar la fortaleza, y te voy a firmar en un fundamento sólido, nos dice el Señor. Pero note, después hay un orden: después de que hayas pasado un periodo de sufrimiento. El sufrimiento es necesario para tener cierta ganancia de parte del Señor, que en este caso es buscar la sanidad de esas heridas. Pero ¿cómo logramos esa sanidad que tanto necesitamos en los momentos difíciles? Número 1, inciso 1, cuando eres sincero. Tú vas a lograr la sanidad que Dios quiere darte en esa herida, en ese sufrimiento, cuando eres sincero. Cuando eres vulnerable y hablas con la verdad, porque el ser humano es muy dado a guardar las apariencias, a querer guardar las apariencias, que nadie se entere, que nadie sepa que estamos pasando por un momento adverso, por un momento difícil. Pero mire dónde está la clave de la sanidad. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Y qué? Sanaré su tierra. La sanidad va a llegar como, primer frase, si se humillare mi pueblo. Si nos humillamos para reconocer que estamos pasando por un mal momento, que estamos pasando por una lucha, por una prueba que nos supera. Dios quiere oír que digamos: Dios mío, necesito tu intervención, sola no puedo. Es cierto, la Biblia dice que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad aún antes de pedírselas. Pero Él quiere ver tu humillación, Él quiere ver que reconoces que fuera de Él nada eres y que necesitas intervención divina en tu vida. Y es cuando tenemos esa actitud y esa reacción a las dificultades que va a empezar a llegar el proceso de la sanidad. Actuar como si no tuviéramos necesidad de sanidad no es ser sano. No tenemos que ser fuertes delante de Dios, pero podemos ser honestos acerca de nuestro dolor y nuestro quebrantamiento con Él. Porque un corazón endurecido no es un corazón sanado. Hay una gran diferencia. A veces el corazón se endurece de tanto que hemos pasado. Un corazón endurecido no es sinónimo de un corazón sanado. No se equivoque. Es mejor reconocer y a sincerarnos delante del Señor. Segunda de Corintios 12, versículo 8 al 10. El apóstol Pablo habla estas palabras y es por causa de un aguijón que lo atormenta, dice, en su espíritu y en su carne. Y dice, estaba sufriendo el apóstol, estaba padeciendo, y dice el versículo 8: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, note eso, cada vez. Es decir, esto lo sufrió no una vez, lo sufría constantemente, pero le dice Dios, cada vez Él le dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa como mejor, ¿dónde? En la debilidad. Actúa mejor en la debilidad. No cuando todo va bien. El poder de Dios actúa mejor cuando las cosas van mal, cuando eres débil, cuando te sientes débil. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, porque
pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo que cuando soy débil, entonces soy fuerte? Porque cuando se me agotan a mí los recursos, no me queda otra más que recurrir al único recurso seguro que se llama nuestro Señor Jesucristo. Y Él promete que su poder va a obrar y va a actuar en medio de tu debilidad. Y me encanta que dice, cada ocasión Dios me dijo esto: bástate mi gracia. Mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Cada ocasión quiere decir que vamos a pasar, lo leíamos anteriormente, muchas pruebas, muchas dificultades en este mundo mientras estemos aquí. Pero de cada una de ellas el Señor promete darnos la sanidad y darnos la salida. Si 1000 veces paso por una lucha, con que 1000 veces Dios obre, eso es más que suficiente y tiene que bastarme a mí como le bastó al apóstol Pablo. Cuando eres sincero, Pablo fue sincero: me siento débil. El gran apóstol Pablo dijo, lo aceptó, habló con verdad: me siento débil. Y entonces Dios le da la promesa: me voy a perfeccionar, mi poder se va a manifestar en tu debilidad, consecuencia de haberse sincerado y hablar la verdad. Es tiempo, iglesia, de quitarnos las caretas, de hacer a un lado el orgullo y la soberbia y reconocer la condición tal cual es, y allí va a empezar tu sanidad. Inciso 2, cuando buscas su presencia. La sanidad va a llegar cuando busques su presencia, cuando buscas su presencia. Cristo conoce el sufrimiento al máximo y por eso simpatiza completamente con nuestro dolor, con nuestras heridas. Si alguien experimentó el dolor en todos sus aspectos, fue Jesús. Hebreos 4:15 dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Dice que Él enfrentó todos los sufrimientos que tú y yo podamos experimentar. Él ya los padeció, Él ya los experimentó, y por eso lo hace a Él el recurso al que debemos de acudir. Por eso debemos buscarlo a Él, buscar su presencia, porque si alguien me entiende es Él. ¿Cuántas veces no vamos a alguien y pensamos, no me entiende? Como él o ella no ha pasado por esto, no me entiende. Pero cuando acudes a Dios, cuando acudes a Él mediante Jesucristo, Él intercede por nosotros, porque dice que es nuestro sumo sacerdote. Los sacerdotes humanos intercedían y ofrecían cada año sacrificio a Dios para reconciliar al pueblo con Dios y ayudarlos en sus problemáticas, pero ningún sumo sacerdote fue capaz de hacer la obra completa de restauración, de sanidad para el pueblo. Fue hasta que llegó Jesús que se convirtió en el gran sumo sacerdote por excelencia, capaz de interceder por ti, por mí, porque nos entiende. Y por eso tú y yo podemos acudir a Él confiadamente de que si busco su presencia voy a encontrar la sanidad a mis heridas. Todo lo que necesitamos hacer es procurar estar cerca de Él para ser sanados. Mire lo que dice el salmista, Salmo 34, versículo 17 al 20. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Necesito yo tomar la iniciativa de buscarlo, de clamar, de acercarme. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata, no de algunas, sino de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Yo tomo la iniciativa de acercarme y Él va a estar ahí con los quebrantados del corazón. Y no solamente va a estar cerca, dice, Él rescata a los de espíritu destrozados. No solo cuando tú tomas la iniciativa de acercarte a Dios, esa iniciativa no va a producir resultados. El Señor te va a rescatar, el Señor va a sanar tu corazón destrozado. Dice también, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades. Note esa frase, la persona íntegra, porque
muchas veces decimos, ay, pero si yo soy cristiano, cristiana, estoy tratando de hacer lo mejor para servir a Dios, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué no le pasó a otra persona que a lo mejor no le sirve a Dios como debe de ser? Y decimos, ¿por qué a mí? No es justo, no se vale. Pero aquí dice la palabra, Dios no nos lo ocultó, dice que los íntegros también vamos a enfrentar muchas, no pocas, dice muchas dificultades, dice, pero el Señor llega al rescate, y otra vez dice, en cada ocasión. Pero el Señor llega al rescate en cada ocasión, pues el Señor protege los huesos de los justos, ni un solo es quebrantado. Parece que me va a quebrar la situación, pero cuando buscas su rostro, buscas su presencia, vas a Él clamando por ayuda, el Señor no guarda silencio, vendrá tu rescate, y antes que seas quebrado, el Señor te saca avante. Dele un aplauso al Señor, que es fiel y verdadero. Por eso la invitación de Mateo 11:28: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Siguiente inciso: cuando perdonas a tus ofensores. La sanidad va a llegar cuando aprendes a perdonar a tus ofensores. No es tarea fácil, pregúntemelo a mí, lo hemos vivido, pero cuando lo logras, el Señor, el más beneficiado vas a ser tú. Tú vas a recibir liberación, tú vas a recibir sanidad. Merezca o no merezca el perdón la otra persona, Dios se encarga. Cambie o no cambie la otra persona, Dios se encarga. Pero la liberación es para mí, el beneficio es para mí cuando yo suelto perdón. Mire lo que dice Mateo 6:14-15: si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Perdonen y ustedes serán sanados. Es lo que nos está diciendo, ustedes serán restaurados. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Yo escojo perdonar o no, pero la falta de perdón nunca me va a llevar a la sanidad. Cuando suelto perdón, el Señor sana mis heridas. Sufriste algún abuso, sufriste alguna injusticia, actuaron en contra de ti, ¿verdad? Y te dañaron. Suelta perdón, atrévete a soltar perdón. Y créame, a veces hay que orar. Yo he tenido que orar, Señor, ayúdame, porque yo como cristiana y como pastora sé que tengo que perdonar, pero no quiero perdonar de labios solamente. Quiero en verdad no guardar resentimiento en mi corazón, y que mi corazón esté limpio. Dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No vale la pena que tú te dañes, que tú te enfermes, literal o retóricamente. No vale la pena guardar resentimiento. Dice la Biblia que es como una raíz de amargura. La falta de perdón es como una raíz de amargura, y sigue echando raíces, y el peor perjudicado a veces ya el otro anda muy campante y yo ando bien mal. Pero cuando suelto el perdón, el Señor empieza a sanar. El Señor empieza a glorificarse. Suelta perdón a tus ofensores. La sanidad llega en forma de perdón. También la sanidad llega cuando practicas el agradecimiento. El pastor nos hablaba un precioso mensaje previo a Acción de Gracias, y no voy a ahondar porque ya lo escuchamos, pero lo recordamos en estos textos. Dice Santiago 1:2-4: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos, íntegros, sin que les falte nada. ¿Quieres llegar a que la obra de sanidad en tu vida sea completa, sea perfecta y que no te falte nada? Entonces considérense muy dichosos. En otras palabras, sean agradecidos.
vean lo que han recibido de parte de Dios y consideren que son muy dichosos. Denle gracias a Dios, denle la honra y la alabanza a Dios, porque aunque a lo mejor no tengo la casa que quiero tener, pero tengo techo donde vivir, porque a lo mejor verdad, no manejo el auto que quisiera tener, pero tengo un auto, otros no lo tienen. Y la lista podría continuar. Cuando tú empiezas a practicar el agradecimiento, vas a darte cuenta que la lista de los beneficios que hemos recibido de Dios es interminable, y el sufrimiento o el dolor que puedas estar pasando es insignificante a todo el bien que has recibido de Dios. Y no te va a permitir el agradecimiento llenarte de amargura, de que sigas hundido ahí en la depresión, en la ansiedad, agobiado, angustiado. No vas a dar lugar a eso, porque el agradecimiento no te lo va a permitir. Al contrario, te va a inspirar para creer que si Dios ha obrado en esto, también va a obrar en aquello otro. El agradecimiento, la acción de gracias tiene el poder de desenfocarnos del problema y enfocarnos en el bien de Dios y todo lo bueno que Dios es para con nosotros y en su poder. Practiquemos el agradecimiento y nuestros corazones van a ser sanados. Dice Proverbios 17:22. Esta versión dice: corazón contento es buena medicina, ánimo abatido debilita los huesos. Corazón contento, aprenda a contentar, a estar contento y a decirle: Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Y además, cuando somos agradecidos, Dios te añade. Dios te añade, porque Él dice: a Él le puedo confiar más porque valora. Y cuando es falta de agradecimiento, el Señor va a decir: no, ¿para qué le doy? No valora. Es un mal agradecido. Usted mismo no le da cosas o el bien a gente mal agradecida. Usted quiere dársela a personas que valoran. Pues Dios no es la excepción. Dios quiere darle a gente que valora, y el agradecimiento te va a abrir las puertas para muchas bendiciones, además de sanar tu corazón. La sanidad también llega cuando mantienes la fe. Cuando mantienes la fe, cuando te mantienes confiando en Dios y sus promesas. Mire lo que dice Números 23:19. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Amados hermanos, Dios no miente, Él va a cumplir sus promesas. Abraza sus promesas con fe. Cree que es cuestión de tiempo y el Señor se va a manifestar en tu vida y va a cumplir cada una de esas promesas. Ese dolor no va a durar para siempre, esa tormenta no va a durar para siempre. Llegará la bonanza, llegará la bendición. Espera confiado en fe que a su tiempo el Señor se va a manifestar. La fe produce resultados. En este caso, la fe va a traer la sanidad que necesitas, sea en esta vida o en la venidera. Esta semana en la oración, ahí está la hermana Elisa, la hermana Oralia, en la mañana leíamos el capítulo Hebreos, capítulo 11 del libro de Hebreos, el capítulo de la fe y de los héroes de la fe. Y ahí hay una lista interminable de personajes bíblicos que están enlistados en el capítulo 11 y que nos dice todo lo que ellos alcanzaron por medio de la fe. Y nos encanta leer ese capítulo y todo lo que cada quien alcanzó gracias a la fe. Y se resume de alguna manera en el versículo 33. Mire lo que dice: por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Entonces, tanta gente que recibió tanta bien gracias a la fe. El bien que tú necesitas, la sanidad que tú necesitas,
Es consecuencia de la fe y la confianza que depositemos no en el ser humano, no en el abogado, no en el doctor, no en el amigo, no en el compadre, no en la comadre, no en mi cuenta bancaria, sino en Jesucristo. Cuando tú pones tu confianza en Él y depositas tu fe en Él, el Señor va a interceder por nosotros y nos va a dar la sanidad y nos va a dar la victoria. Pero mire lo que sigue diciendo el versículo 35, la segunda parte. Sin embargo, otros fueron torturados. Ay, nos gusta lo primero, todo el mundo alcanzó cosas grandes. Pero mire, hubo otros, dice, sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza o su fe en una vida mejor que viene después de la resurrección. Esa frase casi nunca la leemos, pero es importante mencionarla. ¿Sabe por qué? Porque aunque me muera en problemada, porque aunque me muera en dificultades, es la fe de que un día Dios se va a glorificar que me mantiene firme hasta el final. Y el día que Dios me levante de entre los muertos y me voy de esta vida antes que Él venga, o el día que suene la trompeta y nos vayamos con Él, aun cuando esas cuestiones no se hayan resuelto, el Señor te va a dar la sanidad en la vida eterna. El Señor te va a dar la recompensa eterna. Estas personas, algunas por la fe, no alcanzaron aquí en la tierra, pero alcanzarán en el tiempo venidero, porque la fe produce resultados. Y un día tú y yo, porque hoy se me puede resolver el problema, pero mañana no sé, pero lo que sí sé es que si permanezco fiel firme en las promesas de Dios para mi vida, aguardo una esperanza bienaventurada, que llegaré a reinar con el Señor por toda la eternidad, en un cielo nuevo, en una tierra nueva, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde no habrá más enfermedad, donde no habrá más heridas, donde no habrá más dificultades, donde estaremos en un entorno perfecto, en victoria por toda la eternidad. Porque yo no vivo para este tiempo pasajero, yo vivo para la eternidad. El tiempo que pasamos aquí en la tierra es relativamente corto. ¿Qué tanto pudiéramos vivir? Máximo 100 años quizás, si es que te va bien, pero sabes, 100 años no es nada comparado a la eternidad. No te preocupes si no todo se resuelve en este mundo. El Señor tiene una promesa que en la eternidad gozarás para siempre y por toda la eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo más importante. La fe produce sanidad también. Número 2. Dios, además de darte la sanidad, Dios te regala propósito a cambio de tus heridas. Dios te regala propósito a cambio de tus heridas. Dice Gálatas 3:4. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Wow. Pasaron por tantas cosas y no lo puedo creer, dice el escritor, que no les haya servido para nada. Que no sea nuestro caso, hermano, que no se diga eso de Saraí Luna, ¿verdad? No, Señor, que yo haya entendido el propósito en cada sufrimiento, en cada herida, en cada dificultad que yo he pasado, porque si no todo es en vano. Dios, junto con la sanidad, te quiere regalar un propósito. No desperdicies tus heridas. El dolor puede ser usado para un propósito bueno. Primeramente, inciso 1, para acercarte a Dios. Porque sí o no me dejará mentira. Viene la dificultad y ¿qué hacemos? No, hombre, nos ponemos las pilas y nos ponemos a orar y vamos más a los cultos y buscamos a Dios y queremos servir en todo lo que se pueda. ¿Por qué? Porque queremos el auxilio divino. Sabemos que ahí está la solución, que cuando a mí se me agotan los recursos, a Él no. Siempre debemos estar con las pilas bien puestas, ¿verdad? Las cosas espirituales, pero desafortunadamente así somos los seres humanos. Nos relajamos cuando todo va bien, pero cuando las cosas se ponen mal, entonces sí, a orar, a ayunar, a buscar el rostro de Dios y que todo el mundo esté conmigo en ello, ¿verdad?
Pero bueno, es bueno. Eso es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Que las dificultades valgan la pena. Y que si estaba así medio flojo espiritualmente, qué bueno que una prueba me ponga al día con Dios, al nivel que debo de estar, para no perderme de las bendiciones y el propósito que Dios tiene para mi vida. Dice 2 Corintios 7:9, versión Dios habla hoy: ahora me alegro no por las tristezas que les causo, sino porque esa tristeza los hizo ¿qué? Volverse a Dios. Esa tristeza los hizo volverse a Dios. Fue una tristeza según la voluntad de Dios, así que nosotros no les causamos ningún daño. 2 Corintios 7:9, para los que están apuntando, esa no está en sus notas. Dice que se alegra no de que pasó tristeza al pueblo, sino que la tristeza los volvió a Dios. Lo que dice el apóstol, de que la tristeza los volvió a Dios. Que no sea en vano la lucha y la prueba, que te vuelvas a Dios, que te afirmes en Él, que te acerques más a Él, porque siempre que estemos cerca de Dios nos va a ir mejor. Segundo, para acercarte a los demás. A veces Dios permite dificultades, heridas, luchas, pruebas, para que nos acerquemos los unos con los otros. Mire lo que dice Gálatas 6:2, esta versión dice: ayúdense cuando se encuentran en problemas. Ayúdense, habla en plural, los unos a los otros, ayúdense. Otra versión dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. ¿Quieres cumplir la voluntad de Dios en tu vida? ¿Quieres cumplir el propósito de Dios en ese sufrimiento, en esa herida, en esa dificultad? Úsalo para que se apoyen los unos a los otros, para acercarte a otras personas que quizás necesiten apoyo. No es lo mismo pasar por una lucha, por una prueba solo que acompañado. Acércate, que las pruebas nos acerquen los unos a los otros. El tercero, para ser más como Cristo. Para ser más como Cristo. Hebreos 5, versículo 8 y 9 dice: aunque era hijo de Dios, hablando de Jesús, fíjese, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Jesús mismo entendió el propósito de su sufrimiento. Jesús mismo entendió que había que mantenerse firme en medio de las heridas, de las dificultades, obediente a su Padre. Se mantuvo en medio del sufrimiento, sabiendo que esto lo haría apto para convertirse en el sumo sacerdote perfecto por excelencia, que traería salvación y vida eterna y solución a toda la problemática humana. Él mismo, y si Él lo entendió, ¿por qué no lo entendemos nosotros? Que hay un propósito y que a veces es necesario pasar por algunas dificultades para que se cumplan los propósitos más extraordinarios que Dios tiene para mi vida. Filipenses 3, 10 y 11 dice: lo he perdido todo, dice el apóstol Pablo, a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Para llegar a ser semejante a Él. Que yo también entienda el propósito como lo hizo Jesús. Queremos ser más como Jesús. Entendamos que el sufrimiento tiene este propósito de que nos asemejemos más a Él, dice, en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Note lo que dice primero. Primero me asemejo en la muerte para después experimentar y alcanzar la resurrección. Hay un orden, hay una secuencia. Nos gusta la parte de asemejarnos a Cristo en la resurrección. Pura gloria, pura victoria, puro tercer día, ¿verdad? Nadie le gusta el primer día, el viernes de crucifixión. Pero dice: te asemejas en Él en esto para que después te asemejes en Él, a Él en la resurrección también. Las luchas y las pruebas tienen ese poder de hacernos más como Cristo. 2 Corintios 4, 8 al 10 dice: por todos los lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan.
Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. ¿Quieres verte más como Jesús en su resurrección? Vamos a experimentar dolores, pero no te dejes derribado, pero no destruido, dice, ¿verdad? No te dejes vencer por la dificultad. No sucumbas ante el sufrimiento y las heridas y el propósito que quiere lograr. No permitas que nada ni nadie robe el propósito de Dios para tu vida. Hay más que Dios quiere dar. Aguanta tantito. Sus promesas son fieles y vas a ser más como Cristo. Mas Él conoce, dice, mi camino, me probará y saldré como oro. Job 23:10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Me encanta, mas Él conoce. Cuando tú pasas por una dificultad, tú tienes que saber que para cuando esa dificultad llega es porque Dios conoce que tienes la capacidad de ser más que vencedor. Dice la Biblia que Él no nos da carga ni prueba que no podamos llevar. Para cuando una lucha llega a tu vida es porque Dios confía en ti y considera que eres capaz de salir adelante triunfante y victorioso. Siéntete privilegiado cuando viene una prueba, una dificultad, porque Dios te consideró apto para la victoria, apto para vencer. El problema es que a veces colgamos los guantes antes de que se acabe el proceso. No los cuelgue. No los cuelgue. Dios te consideró apto para pasar esa prueba. Él conoce tu camino. Te probará, sí, pero saldrás como el oro. Saldrás refinado. Te parecerás más a Jesús en su resurrección, en su victoria. No por un momento, sino por toda la eternidad. También el propósito a veces de las heridas, del sufrimiento, es para ayudar a otros. Para ayudar a otros, no nada más acercarnos. Hace unos momentos dijimos de acercarnos, pero que no quede en un acercamiento solamente, a nada más llorar con ellos. Vamos a hacer algo tangible para ayudarnos los unos a los otros. Dice 2 Corintios 1:4-6. Cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Nosotros sufrimos mucho, así como Cristo sufrió, pero también por medio de Él Dios nos consuela. Sufrimos para que ustedes puedan ser consolados y reciban la salvación. Dios nos ayuda para que nosotros podamos consolar a ustedes. Así ustedes podrán soportar con paciencia las dificultades y sufrimientos que también nosotros afrontamos. A veces esas dificultades que tú pasas es para que entiendas y comprendas a alguien más. Tú fuiste sanado, tú fuiste consolado. Ahora consuela a alguien, que alguien más se identifique contigo y ayúdalos para que también obtengan su sanidad. Hay un propósito. No te guardes esas obras de sanidad que Dios ha hecho en tu vida. No te las guardes, no te las quedes, compártelas con alguien. Para esto viene el último propósito, para dar testimonio al mundo. Eso que viviste y que superaste, no lo guardes en silencio. Comparte tu historia para dar testimonio al mundo. Dice Filipenses 1:12. Quiero que sepan, dice Pablo, que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. ¿En cuál lugar estaba Pablo? Estaba preso injustamente por predicar el evangelio. Y si tú lees 2 Corintios capítulo 2 en su totalidad, ahí hay una lista enorme de todas las injusticias y todo el sufrimiento que padeció el apóstol Pablo, que yo creo nadie en este recinto o escuchándonos en línea ha sufrido todo eso. ¿Y cómo le hizo el apóstol Pablo para escribir estas palabras desde sus prisiones? Él entendió que ese sufrimiento Dios lo permitió en su vida para un propósito. Y cuando hay propósito en tu vida, no hay lugar para deprimirte por lo que estás atravesando. No hay lugar para estar cabizbajo. Vas a entender, bueno, Señor, si me sucedió es porque tienes un plan y un propósito. Y Él dice, yo quiero que ustedes sepan, no me tengan lástima. En otras palabras, sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir
difundir la buena noticia, porque allí él pudo predicar el evangelio a personas que de otra manera nunca les hubiera llegado el mensaje. Y él se sintió privilegiado de poder llevar el evangelio a esas vidas. Dice 2 Corintios 6:4: en todo lo que hacemos demostramos que somos servidores de Dios, y todo lo que soportamos con paciencia. Hemos sufrido y tenido muchos problemas y necesidades, nos han dado latigazos. Todo lo que pasas, que sirva para algo, que sirva para dar testimonio y demuestres que eres servidor de Dios, y que lo mismo que Dios ha hecho en ti, Dios lo puede hacer en otros. Mi mamá, les he compartido en el testimonio, en el 2015 mi mamá partió a la presencia del Señor a causa de un cáncer terminal que le diagnosticaron en diciembre, y en abril se nos fue. 4 meses duró solamente mi mamá. Y la forma en que ella empezó o que nos dimos cuenta fue que mamá de repente empezó a tener múltiples días unas fiebres que no se le quitaban y no se le quitaban con nada. Fuimos a dar al hospital con ella. Fuera de eso, ella había estado sana siempre, muy entera, muy saludable. Fuimos a dar con ella al hospital. Empezó varios días una serie de estudios. Será esto, puede ser lupus, puede ser esto, puede ser lo otro. Finalmente llegaron al meollo del asunto. Y llegó el día que el doctor entró a la habitación. Estábamos mi mamá, yo y uno de mis hermanos. Y cuando el doctor entra, nos da la noticia: señora Alicia, le informo que ya tenemos su diagnóstico. Usted tiene un cáncer terminal en el hígado y no tiene muchos días de vida, pero podemos alargarle si empieza un proceso de quimioterapia. ¿Sabe cuál fue la reacción de mi mamá? Mi mamá empezó a orar delante de la presencia de Dios y a darle gracias. Y empezó a citar por promesas de Dios de las Sagradas Escrituras. Y aunque yo quería descomponerme por la noticia que estábamos recibiendo, y mi hermano igual, cuando vimos su reacción de mi mamá, dijimos: ¿por qué voy a reaccionar yo diferente? Y mientras otros recibían el diagnóstico y gritaban y se jalaban los cabellos por las malas noticias, mi mamá daba gracias, alababa a Dios y citaba las promesas de Dios que eran fieles y verdaderas. No tuvimos más que unirnos a ella. Y el doctor estaba perplejo, el doctor estaba confundido. Señora, ¿sí entiende lo que le acabo de decir? Porque empezamos los tres a orar y a alabar a Dios en esa habitación y a darle gracias. Y el doctor estaba perplejo porque él estaba impuesto que cuando daba estas noticias, el oncólogo, la gente se devastaba. Y aquí había una familia alabando y glorificando al Señor y en paz. Mi cuñada, que era enfermera de ese hospital, las compañeras enfermeras le decían a ella: tus cuñados están en negación, they're in denial, porque no estábamos desgarrados, jalándonos el cabello, gritando o angustiados. Estábamos tristes, sí, cómo no, es mi madre y le acaban de dar un diagnóstico de muerte. Pero la paz de Dios que había en nuestros corazones nos hacía afrontar la prueba, la dificultad de una manera diferente que lo hace el mundo. Porque Jesús, sabíamos que aunque la herida estaba abierta en ese momento, recibiríamos, teníamos la esperanza, guardábamos la esperanza que recibiríamos la sanidad de nuestra herida. ¿Sabe qué hacía mamá todo el tiempo que estuvo en el hospital? Salía de su habitación a recorrer los pasillos y a orar por los enfermos, sabiendo que tenía diagnóstico de muerte. Intentaron quimioterapias por sus venas, no le funcionó, el cáncer seguía creciendo y avanzando. Le dieron quimioterapia en pastillas, luego en casa, y cuando después de un periodo de trial, de prueba,
Vamos a donde el doctor para que nos diga si está funcionando o no después de hacerle nuevos análisis. Y el día que el doctor le dice a mi mamá, señora, desafortunadamente la quimo no le está funcionando, esta tampoco le está funcionando, ni la anterior ni esta. Yo ya no puedo hacer nada por usted y es mejor que la suspendamos y el tiempo que Dios la quiera dejar. Yo ya hice lo que pude, yo ya no puedo hacer nada por usted. ¿Sabe cuál fue la reacción de mi madre? Dijo, doctor, usted no puede hacer nada ya por mí, pero yo puedo hacer algo por usted. Y mi madre, en medio de su noticia, le da el plan de salvación al doctor. Y a mí, a mi hermano, nos encomendó ir a buscarle unas gift cards y una Biblia para regalarle al doctor. Y en la última visita con el oncólogo, porque mamá iba a entrar en hospice porque ya no había nada que hacer por ella, en su última visita mamá no desaprovechó la oportunidad para entender que Dios la llevó allí con un propósito y que ese médico era su oportunidad de cumplir el propósito de su prueba, de presentarle a Jesucristo. Ese doctor se quedó sin palabras. Y porque sé por la fe que el hecho de que el actos de mi madre, entendiendo su propósito en medio del sufrimiento, impactó esa vida, creo, para el resto de sus días. Que tu experiencia sea un motivo de testimonio. En inglés decimos that your mess may become your message. Que tu caos se convierta en tu mensaje, en tu testimonio. Póngase de pie mientras concluyo. Dice Lucas capítulo 5 versículo 31 y 32. Jesús le contestó: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar, a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Jesús hablando dice: la gente sana no necesita médico, porque la gente le reclamaba que se sentaba con gente pecadora, inmunda. Y él dijo: la gente sana no necesita médicos, son los enfermos. Jesús sabía que nosotros estábamos enfermos, primeramente nuestros pecados, porque el pecado nos corroe y causa división entre Dios y el hombre. Y vio nuestra enfermedad y dijo: voy a bajar de mi trono, porque la paga del pecado es muerte, pero los amo tanto y no quiero que ellos mueran, quiero darles vida. Y se convirtió en nuestro sustituto y vino y nació como un niño, tomando forma de hombre hasta llegar a la cruz. Y por medio de la cruz nos dio redención a ti y a mí, vida en lugar de muerte. Pero también vio que vamos a pasar por dificultades. También vio que vamos a pasar mientras estemos en este mundo por heridas, por sufrimientos. Y dijo: para ellos también vi. Porque en la cruz del Calvario no solamente fue suficiente para perdón de pecados, sino suficiente para toda la problemática humana. Dice Jeremías 33 versículos 6 al 7: sin embargo, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel y los reconstruiré como al principio. Me encanta la frase del versículo 7. Dice: nos promete sanidad el 6. Y nos promete no solamente sanidad, sino abundante paz y seguridad. Estabilidad aun cuando tengas que pasar ciertas cosas. Pero luego dice: cambiaré la suerte de Judá. Cambiaré la suerte. A veces tú dices: oye, yo estoy lleno de pura mala suerte. Me pasa esto, me pasa el otro, me llueve sobre mojado. Parece que no veo el fin. Qué mala suerte, nos dice la gente. Pero Dios dice: yo descendí de mi trono y vine a nacer a este mundo en un humilde pesebre y establo para cambiar tu suerte. El Cordero de Dios,
El Cordero de Dios, el establo no está limpio porque descendió el Cordero de Dios. ¿Se acuerda el versículo que leíamos al principio? El establo no está limpio porque descendió el Cordero de Dios. Y donde había muerte, ahora hay vida, porque descendió el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que sana nuestras heridas. Cambiaré la suerte. Dios vino para cambiar tu suerte. Yo pasé por un momento difícil, uno de los más difíciles de mi vida, cuando perdí y muere mi tercer hijo dentro de mi vientre antes de nacer. Nunca me imaginé que perder un hijo antes de nacer fuese tan doloroso. Estábamos ilusionados con la llegada de un posible varón porque ya teníamos las 2 hijas. Y todo parecía ir bien cuando de la noche a la mañana me da un dolor insoportable en mi vientre que me lleva al hospital. Empezaron una serie de estudios y descubren que tengo un tumor enorme dentro de mis intestinos y que me había paralizado todo mi sistema digestivo. Y estaba al borde de la muerte. Y el doctor le dice a mi esposo y a mi mamá: ¿es la vida de ella o la del niño? Ustedes decidan. Y mi esposo y mi madre sin titubear dijeron: sálvela a ella. Los médicos me dijeron: tu bebé se va a morir, no va a soportar todo lo que vas a pasar y tu cuerpo lo va a desechar. Y todos los días me venían a preguntar si ya había desechado a mi bebé. Y no ocurría y no ocurría. Terminé saliendo del hospital y yo empecé a testificar: tengo un bebé milagro en mis manos, porque el bebé seguía vivo y creciendo después de que me dijeron que se va a morir. Pasaron un par de meses cuando fuimos a pasar días festivos con la familia en México, la familia de mi esposo. Y estando allá, pasó el percance. Y estando allá, perdí a mi bebé. Y terminé en un hospital en México desangrándome en un pasillo porque no había un cuarto para mí. Cuando finalmente me dan un cuarto, no permiten que mi familia entre a verme. Es un cuarto con 6 personas, con 5 mujeres más y conmigo 6. No había aire acondicionado, las ventanas estaban abiertas, el polvo estaba entrando y habíamos todo tipo de casos en esas 6 mujeres que estábamos ahí. Para colmo, me habían dado la bata del hospital y todas mis pertenencias me las robaron. Me sentía sola, me sentía abandonada. Un dolor tan profundo de perder un hijo que era incomprensible. Y en mi humanidad, por un momento dije: Señor, ¿por qué? Soy tu sierva, soy pastora, estoy haciendo tu voluntad. ¿Por qué no alguien más? ¿Por qué yo? Que todo lo que he hecho es dedicar mi vida a tu servicio. Pero fue solo un momento, porque el Espíritu Santo me trajo a la memoria las promesas de Dios. Entre ellas: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y me sobrepuse y dije, me limpié mis lágrimas y dije: Señor, aunque no lo entiendo, y el dolor es real, porque no se trata de pretender que el dolor no existe y que no está. Ahí estaba el dolor de la pérdida y del sufrimiento. Pero me sobrepuse y abracé las promesas de Dios y dije: tú has prometido sanar al quebrantado de corazón, y yo simplemente lo voy a creer. Y me sobrepuse y empecé a ver una oportunidad de ministrarle a unas mujeres que estaban a mi alrededor, pasando por cada quien por su propio sufrimiento, y les ministré la palabra de Dios. Las invité a entregar su vida a Cristo, y de todas solamente una
que estaba a mi lado decidió aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Esa una estaba gravemente enferma con cáncer. Ese mismo día, eso fue por la mañana, ese mismo día por la tarde, después de haber yo dormido, despierto y la cama está vacía, y pregunto qué sucede. Dicen, falleció. Cuando yo me entero, pensé, ¿qué si no me habría sobrepuesto a mi sufrimiento? ¿Qué si no hubiera yo no detectado el propósito de por qué Dios me llevó allí? Esa alma se hubiera perdido. Y entendí el gran privilegio que Dios me había dado en mi sufrimiento. Porque Dios amó tanto a esa mujer que me llevó desde los Estados Unidos hasta México a padecer y sufrir. Porque Dios amó tanto su vida. Mi bebé inocente está en la presencia de Dios. Mi vida está segura porque soy hija de Dios, pero esa mujer se habría de perder por toda la eternidad. Y Dios la amó tanto y a mí me dio el privilegio de ser el vehículo por el cual Dios se valió para que mi consuelo consolara a alguien más, para que mi sufrimiento no quedara en vano, sino que cumpliera un propósito. Y le dije, Señor, gracias. Si todo esto tuve que pasar para que esta alma se salve y tu propósito se cumpla, a ti sea la honra, a ti sea la gloria y a ti sea la alabanza. Y aunque yo no lo comprenda, gracias, Señor. Dios no solo quiere darte sanidad, Dios quiere darte propósito en intercambio por tus heridas.